En esta hora, mi oración, mi deseo, es que Dios bendiga a su pueblo con la luz de su palabra. Feliz sábado a todos. En esta hora vamos a tener un estudio muy bueno, muy lindo, a mí me gustó mucho a la hora de elegirlo. Su título es La luz y las tinieblas. Pues vamos a aprender algo para la gloria de Dios, que para nuestro crecimiento espiritual, que es luz, que es tinieblas, dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, toda la Biblia registra estas dos palabras, del Génesis al Apocalipsis, y muchas veces leemos, no pasamos en cuenta en realidad qué significa luz, tiniebla cuando habla la Biblia. Usa mucho estos dos términos, y hoy vamos a aprender algo extraordinario que está oculto en la palabra de Dios, pero Dios lo ha revelado para su pueblo. Bien, el propósito del sermón esta mañana es de orientarnos al plan de Dios para su pueblo. El plan original de Dios es de restaurarnos allá a la santidad del Edén, como eran nuestros primeros padres, que vivían en luz y en plena vida eterna. El pecado lo destruyó todo. Y una vez que se ha orientado eso, el Señor Jesucristo quiere, que es el plan de Dios y de Jesús para su pueblo, que nosotros seamos portadores de esa luz maravillosa que hemos recibido de Él. Bien, en esta hora les invito a orar. Amoroso y bendito Padre de amor, gracias te damos, porque en estos momentos vamos a abrir las Sagradas Escrituras para estudiar tu palabra, para conocer las maravillas que tú tienes escritas en ella, para nuestro crecimiento espiritual, las cosas que nos acercan verdaderamente a ti, Señor, y nos traen verdadera felicidad, gozo y esperanza en Cristo Jesús. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé inteligencia y sabiduría a todos los que estamos acá en este templo, y podamos estudiar en paz tu palabra, podamos aprender en esta mañana de ti, como está escrito, porque tu pueblo será enseñado por Dios. Yo no soy Dios, soy tu siervo, pero la palabra es tuya, Señor. Que no sean mis palabras las que se escuchen esta mañana, sino las tuyas, Señor. Perdónanos porque somos pecadores, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, en esta hora vamos a comenzar nuestro estudio haciendo un breve repaso acá en Juan. Vamos a buscar todo el Evangelio de Juan, capítulo 1. Nos dice Juan capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando aquí el apóstol? De nuestro Señor Jesucristo. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué nos está enseñando esto? Jesucristo es Dios. ¿Y qué más nos está enseñando? Dice que en el principio Él estaba ¿con quién? Con Dios. ¿No se acuerdan las palabras de Jesús cuando dijo: antes de que Abraham fuera, yo soy? Es decir, ya Él existía. Solamente el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, lo que hizo fue que tomó la naturaleza humana. Pero Jesús es Dios y existe, y es Dios eterno, junto al Padre y al Espíritu Santo. Por eso dice, y el verbo era con Dios, es decir, estaba con Dios. Son dos cosas importantes. En el principio estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, si vamos, por ejemplo, y repasamos un poquito la creación de Dios, allá en Génesis capítulo número 1, vamos a repasar. Génesis capítulo número 1, versos del 1 al 3. Y vamos a ver aquí qué nos enseña. Dice:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué Dios está hablando él? ¿Quién es ese Dios? ¿No dicen el Padre, no dicen que es Jesús? No acabamos de hablar ahora mismo. No acabamos de leer ahora mismo. Como dice allí, que el verbo era Dios, estaba con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él. Y dice ahora aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién fue el creador? Jesucristo. Fue el creador de este mundo, el verbo de Dios. Pero hay algo que tenemos que aprender acá. Cuando dice Dios, y hemos aprendido todo, nosotros creemos en un Dios triuno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son Dios. Por eso dice, y el verbo era con Dios, porque no estaba solo. Y vemos acá cuando dice, allí hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice hagamos? Si era uno solo. No, eran tres. Eran tres que participaron de la creación de este mundo. Pero en forma especial, ¿quién era? Jesucristo. Dice que Él fue quien creó todas las cosas que existen en este mundo. Pero allí estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo con Él. Es lindo, ¿verdad? Se hizo el plan maravilloso de crear este mundo, de traer vida a este planeta que ya existía, oscuro y lleno de agua. Y nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Es lindo, ¿verdad? Entonces, aquí aprendemos algo importante. Cuando Cristo vino a este mundo, se encontró que el mundo estaba ¿cómo? Desordenado, oscuro y vacío. Y muchos teólogos añaden sin vida, una cosa lógica. Dice que estaba vacía, ahí lo abarca todo. Entonces cuando Jesús viene a crear este mundo, ¿qué es lo primero que Él crea? ¿Cómo dijo Dios? Sea la luz. Fíjense, es importante repasar bien este asunto porque es la base de lo que vamos a tratar en esta mañana. Si no entendemos esto, no podemos entender lo otro. Y ustedes verán algo maravilloso que me sorprendió. Yo sé que a ustedes también les va a sorprender cuando desarrollemos un poquito el tema. Está bien interesante, bien lindo este tema. Nos dice que Jesús lo primero que creó fue la luz. Una vez que creó la luz, fue entonces que Él creó la vida. Empezó por las plantas, luego hizo los animales y al final ¿qué creó? Al hombre. ¿Por qué primero Dios hizo las plantas, los animales y después creó al hombre? ¿Qué nos enseña eso? Exactamente, una forma inteligente. Él preparó todas las cosas. ¿Para quién? Para el hombre. Dígame usted, si el hombre cuando Adán nació allí, salió de las manos del Creador, se encuentra que todo era piedra, tierra, no había nada, ¿no? ¿Y yo dónde salí? ¿De qué vine aquí? Sería un desastre para él, Pero Dios no es así. El Señor todo lo que hace lo hace correctamente, dentro del orden de las cosas. Él nunca altera nada. Es como mismo Él dijo, el sábado no fue hecho por causa, no, el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino que el sábado se hizo para el hombre. Es lo mismo lo que estamos tratando. Entonces aquí lo más importante que analizamos es que el Señor Jesucristo creó la luz, y una vez que creó la luz trajo la vida a este planeta. Y algo maravilloso, una vez que crea la luz, creó al hombre, Jesús proclamó: todo lo que he creado es bueno en gran manera. Y reposó el sábado allí con Adán y Eva. Dice, Dios reposó el séptimo día de toda su creación. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, esto nos sirve de base para lo que vamos a tratar ahora. Vamos otra vez a Juan. Estas cosas las sabemos.
cómo somos. Y la estamos repasando un poco. Vamos otra vez a Juan, capítulo número 1. Como dice acá, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Tremendo, hermano. Hoy en día sucede lo mismo entre nosotros. Todos nosotros, para la gloria del cielo, estamos llenos de ¿qué? De la luz de Dios. Cristo, a través de su palabra, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor Jesús ha nutrido a su iglesia de su palabra, la ha provido de su palabra, que es luz, luz verdadera para nosotros. Algo muy importante, cuando Jesús vino a este mundo, después de la caída del hombre, el hombre cayó en pecado, el mundo empezó a deteriorarse otra vez. Cristo apareció en el cumplimiento del tiempo, como dice las Escrituras. Entonces la pregunta nace, ¿cómo era la condición espiritual del mundo cuando Jesús vino a esta tierra? ¿Cómo era la condición del mundo? ¿Cómo dice cuando Cristo vino a este mundo a crear la tierra? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada, oscura y vacía. Ahora, en la forma espiritual, cuando Cristo viene a este mundo, ¿cómo estaba este mundo? De la misma forma. El mundo se encontraba en las mismas condiciones. Oscura, desordenada y vacía. ¿Qué cosa? El corazón de todos los seres humanos. Más de 2000 años de pecado cuando Jesús aparece. Y sucede que ahora Jesús, el Creador, que creó todo perfecto, bueno, en gran manera, viene a este mundo a traer ¿qué? A traer esperanza, a traer luz a todos los seres humanos. Ahora la obra que hizo allá de una forma literal, ahora viene a serla como espiritual. La condición humana estaba destruida completamente. La inmoralidad, la crueldad abundaba por todas partes en el tiempo que Jesús vino. Así está escrito en la pluma inspirada. Cristo vino a la hora más oscura de este mundo, apareció Jesús. Cuando Él nació en esta tierra. Nos dice Cristo viene y la misma obra que hizo en la creación también la hizo acá cuando Él vino. Ya analizamos que Él viene y el mundo estaba en las mismas condiciones espirituales. Se encontraba, como está escrito allí en el libro de Isaías, Isaías 62 nos dice la condición del mundo. Nos dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán la gente a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué lindo, ¿verdad? Jesús ahora viene a través de este mundo y no se viene a traer otra vez, ¿qué cosa? A restaurar su creación. Es lo que decíamos al principio. Esa restauración original, el Señor nos quiere llevar a esa restauración original. Pero tenemos que primero aprender que Jesús es el que provee luz a los seres humanos. Que la palabra de Dios
habla en dos términos, habla de luz y tiniebla. Y nosotros tenemos que entender qué es luz, qué es tiniebla y cómo nos afecta a nosotros en esta tierra. Muchas veces nos encontramos delante de las tinieblas de este mundo y no sabemos qué es tiniebla. A veces nos encontramos delante de la luz de este mundo y no sabemos qué cosa es luz. No sabemos discernir qué es luz, qué es tiniebla en momentos determinados de nuestras vidas. Y de una forma o de otra, esto nos afecta directamente a nosotros. Por eso, nos dice acá en Lucas capítulo 1, pueden buscarlo, haciendo un poquito de homenaje a las Navidades, es decir, el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo número 1. Fíjense, la obra de Dios cuando Jesús viene otra vez a la tierra es la misma de la creación. Dice así, 1, 78 y 79. Dice: por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Qué linda profecía, ¿verdad? Cómo se cumplió. Ese era el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Dice allí, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Cómo era la condición de nosotros antes de entrar a la iglesia? ¿Cómo era? Vivíamos sin Dios y sin esperanza y en oscuridad. Porque yo creía en Dios y tenía mi fe desde niño, pero estaba en el error, no conocía correctamente el plan de Dios para mi vida. Creía lo que me enseñaron y ahí vivía, pero veía que eso no funcionaba. No funcionaba. Y así hay millones en el mundo que viven hoy en día. Cuando Jesús aparece en este mundo, ¿qué sucedía? ¿Qué estaba imperando en la tierra? El príncipe de la tiniebla estaba imperando en la tierra, destruyendo a la humanidad a través de guerras sangrientas en esos tiempos, poniendo yugo sobre los pueblos por la ansia de poder. Aún Cristo aparece allí en su ayuno y el diablo se le presenta y dice: te doy todos estos reinos y me adora. Estamos imperando ¿quién? El príncipe del mal, engañando, destruyendo la raza humana que Dios creó con tanto amor, con tanta luz, como eran Adán y Eva. Pero el pecado todo lo arruinó. Siempre el pecado todo lo arruina. Por eso el Señor nos dice a cada uno de nosotros: yo te perdono, ve y no peques más. Porque es el plan de Dios que los hombres no pequen, que los hombres no transgredan la ley de Dios, que los hombres podamos aprender las cosas como son y hacerlas. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio práctico. No hacemos nada con aprender y no hacer lo que Él nos enseña. Tenemos que poner por obra lo que aprendemos de Dios. Jesús apareció en el momento más importante de este mundo. La palabra de Dios en Primera de Juan nos dice: Primera de Juan 4:7. Primera carta de Juan 4:7. Primera de Juan 1 del 4 al 7 nos dice así: y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz, y en Él no hay ninguna tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Con palabras duras, ¿verdad? Con palabras un poquito fuertes.
del apóstol inspirado. Dice que Dios, una vez más, nos dice que es luz. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la Biblia habla de la luz y las tinieblas? Constantemente. Por eso tenemos que aprender en esta mañana, para la gloria de Dios, qué cosa es luz, qué cosa es tiniebla. Pero fíjense como dice este versículo. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, con Jesús, con la luz, y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está el asunto, hermano. Ahí está el asunto. ¿Cuántas veces nosotros andamos en tinieblas, en pecados? Y porque creemos que estamos en una religión, porque creemos que fuimos allí ahorita y nos arrepentimos, ya somos salvos y seguimos adelante. La vida cristiana no es así. Es verdad que existe un ministerio en el santuario celestial por parte de Jesús, donde Él presenta su sacrificio, su sangre por nuestros pecados, porque Él es nuestro intercesor ante el trono de Dios. Pero como está escrito en Gálatas, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, recoge. Si sembramos para salvación, vida eterna cosecharemos. Si sembramos para corrupción y pecado, muerte eterna cosecharemos. Y aún un poco más, aquí el apóstol Juan, como lo decía allí, el discípulo del amor, que recostaba su cabeza al pecho de Jesús cuando estaba acá en la tierra. Él dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Y si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, dice que la verdad no está en nosotros. Somos mentirosos, mentimos. Y quiero decirle que desgraciadamente a veces nosotros, en este mundo que vivimos, en nuestra iglesia, en nuestra religión, a veces pensamos que estamos dando un testimonio de que somos verdaderos cristianos, de que andamos en la luz de Cristo constantemente, de que tenemos una comunión estrecha con Jesús, y las personas nos ven con la Biblia, con trajes, nos ven y dicen: oh, ese hombre, oh, esa mujer. Pero en nuestra conciencia, en nuestros corazones, algo nos acusa, algo nos reprende, algo nos dice que las cosas no están bien con Dios. A veces nos sentimos como en la creación de este mundo. A veces nos sentimos, somos cristianos, venimos a la iglesia todos los sábados, los días de semana, oramos, llevamos años en la iglesia, pero a veces nos sentimos vacíos. A veces el levantarnos para venir a la iglesia un sábado nos parece algo tormentoso, algo pesado. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa comunión estrecha con Jesús. Ya tenemos que venir a la iglesia porque soy adventista del séptimo día y tengo que venir a la iglesia porque tengo una parte, porque tengo que cantar, porque tengo, no sé, tengo cargos en la iglesia. Pero que yo me quedara durmiendo. ¿Qué te impulsa a ti venir a la iglesia? ¿Qué nos impulsa a nosotros seguir en esta iglesia? Los compromisos que tenemos con el mundo, los compromisos que tenemos unos con los otros, o ese compromiso de amor que tenemos con Jesús, que le agradecemos eternamente por su muerte en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Yo a veces me pongo a pensar, digo: Señor, si yo no te hubiera conocido en el momento que tú me llamaste, si yo no hubiera aceptado tu plan maravilloso para mi vida en el momento que tú me llamaste,
¿qué sería de mi vida hoy? ¿Dónde estaría yo? Cuando Jesús apareció a la vida de cada uno de nosotros por primera vez, nosotros estábamos como en la creación del mundo, oscuros, desordenados y vacíos. Y dan testimonio de estas cosas personas que son millonarias en el mundo, lo tienen todo, no les falta nada, incluso tienen salud. Sin embargo dicen, no soy feliz. Ellos mismos se van a las drogas para desconectarse un poco de la realidad de este mundo. Los hijos se pierden en las drogas también, se buscan problemas, están en problemas de violencia y otras cosas más, y lo tienen todo. Entonces usted nos dice esto, que en la abundancia de las cosas materiales, esas cosas no llenan el corazón humano. Lo único que llena el corazón humano es la presencia de Dios. Amén. La comunión que tenemos con Dios. Cuando Dios creó los seres humanos, lo creó y lo dotó de un don maravilloso. Él puede habitar entre nosotros. Jesús habita en el corazón de todos sus hijos. Y ustedes ven personas pobrecitas, no tienen nada. Sin embargo, usted lo ve cantando y alabando al Señor con amor. ¿Por qué? ¿Qué diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Uno está lleno de luz, pero el otro está lleno de ¿qué? De tinieblas. Están desorganizados, vacíos, oscuros. Sin embargo, aquel que es pobrecito tiene ¿qué cosa? La luz. Tiene a Dios en su corazón. Por eso vive en gozo y esperanza en vida eterna desde este mundo. Y como los hermanos allá de mi país, que subían montañas altísimas para llegar a la iglesia, se iban de madrugada a llegar temprano a la iglesia, caminaban fuerte, que nosotros no podemos soportar esas caminatas que hacen ellos en esas lomas, porque las piernas se nos cansan tan rápido. Esos hermanos tenían lo mismo de noche que de día. Caminaban, subían y bajaban montañas en las sierras de nuestro país, buscando y alabando y glorificando el nombre de Dios. Nosotros tenemos ahí un carro, tenemos a 2, 3, 5, 6, 10 minutos de la iglesia y no queremos venir a la iglesia. ¿Qué sucede? ¿En qué cosa está marcando la diferencia entre unos y otros? Estamos vacíos. Así es el ser humano. Y es el propósito de hoy aprender por qué nosotros estamos vacíos. ¿Por qué nosotros desorganizamos la vida cristiana? ¿Por qué empezamos a vivir santo y profano? ¿Por qué empezamos a vivir dentro del pecado y la santidad? ¿Por qué unimos y ligamos las cosas? Algo importante, analizar lo que dice ahorita el paralelismo teológico. Haciendo un resumen. Jesús, cuando vino a este mundo a crear la tierra, estaba desordenada, oscura y vacía. Creó la luz, trajo la luz y la vida y proclamó que todo era bueno en gran manera. Y reposó. Cuando Jesús viene a este mundo oscuro de pecado y maldad, a traer ¿qué cosa? Otra vez lo mismo. Luz, orden y vida a los seres humanos que estaban vacíos. Ese viernes, fíjense, ¿qué día terminó Jesús la creación de él? Viernes, sexto día. ¿Qué día Jesús terminó su plan de redención? Viernes, sexto día. ¿Y qué dijo Jesús? Consumado es. Hecho está. ¿Y qué pasó con el sábado? Jesús reposó el sábado en la tumba, pero reposó. Y ese era el sábado más importante, el sábado más lindo de toda la historia. Sin embargo, los discípulos, por no creer en las profecías que él estaba anunciando, de que el Hijo del Hombre tenía que aparecer conforme a lo que estaba escrito, sus discípulos, ¿cómo estaban ese día? Tristes, asustados, porque pensaban que también lo iban a matar a ellos. Y no saben que Jesús vino a dar vida, salvación a toda la raza humana. Ese era el plan de Dios, de Jesús ese día, era que sus discípulos hicieran fiesta de júbilo ese sábado. El sábado más importante, más alegre de su vida.
era ese sábado, donde habían triunfado sobre el príncipe de las tinieblas que los tenía cautivos a ellos hasta ese entonces. Ahora Cristo ya venía a cumplir su misión, como leyó ella allí en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret. Vengo a desatar las ligaduras del pecado, dar vista a los ciegos, dar libertad a los cautivos. Ese era el día de la salvación, el sábado más importante de la historia. Y se dan cuenta que es un paralelismo en la creación y en las cosas que Él hizo cuando trajo la salvación. Lo mismo. Porque el Señor vino a hacer lo mismo, vino a restaurar lo que se había destruido por causa del pecado. Y es lo que a veces no podemos entender. Cristo es luz y Él trae la luz de la verdad. La luz que guía a todos los hombres, a los santos, a los buenos, a los perfectos. Así fuimos creados nosotros, para ser perfectos, santos. No se esté condenando todos los días de su vida diciendo que usted es un pecador. Sí, soy un pecador arrepentido. No se deje engañar por el diablo. Que cuando usted quiere avanzar en su vida espiritual, el diablo viene y se pone a estar acomplejándolo y burlarse de usted. En su mente, en su conciencia. Jesús quiere que usted crea en su vida que como usted está comunicado con Él, como usted está conectado con la luz, con la vida, Jesús quiere que usted se crea que usted es un hombre, usted es un santo de Dios. Sí, somos pecadores, imperfectos, pero a santidad nos llamó Dios. Y si usted no hace el propósito en su vida en nombre de Jesús, de vivir una vida santa, nunca va a llegar a esa perfección. Porque solamente cuando queremos ser santos, buscamos santidad, ¿dónde? En Dios. Pero si usted no tiene ningún propósito, ningún interés de ser santo, nunca usted va a ser santo. Usted va a seguir revolcado en el pecado. Y el diablo riéndose de usted, pudiendo tener usted un futuro por delante en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de todo. Santidad es todo. En sus planes. Cómo usted se proyecta en sus planes. Cómo usted realiza planes que sean conformes a la voluntad de Dios. En su hogar, en su matrimonio, en la educación de sus hijos. En su comportamiento suyo en la casa y fuera de la casa, en su trabajo. Usted tiene que hacer un propósito, un plan verdadero en su vida. Esa es la vida con propósito. Ese es el plan de Dios para nosotros. Ser restaurados por esa luz verdadera que vino al mundo y que alumbra a todos los hombres a través de su palabra. Y nos sigue diciendo en Isaías 9:2. Ya hemos hablado un poco sobre la luz, pero ahora vamos a hacer un discernimiento conforme a la palabra de Dios, no porque yo se lo diga. Vamos a estudiar qué es luz, qué es tiniebla. Rapidito vamos a ver qué simboliza. Busquemos todo Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, verso 2 dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí tenemos en primer lugar, ¿qué simboliza la tiniebla? La muerte. La muerte. Vamos a Juan 8. No, primero vamos a ir a Job. Vamos a ir a Job. Y después vamos a ir a Juan 8. Busquemos Job 30. 30:26 nos dice Job: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, la oscuridad vino. Entonces, ¿qué cosa es luz? El bien. ¿Qué cosa es la oscuridad? El mal. Ahí está simbolizado. Y ahí está la explicación por qué la Biblia usa mucho el término luz y tiniebla. Para hacer una diferencia entre ¿qué? Entre lo bueno y lo malo. Entre la vida y la muerte. Eso simboliza. Ahora en Juan 8:12
las palabras de Jesús. Juan 8:12. Dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Es lindo, ¿verdad? Ahí está, hermano, el secreto. El secreto. Ahora, en todo lo que hemos estudiado, nace una pregunta clave para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos también alcanzar esa luz maravillosa? ¿De qué forma puede entrar esa luz a nosotros? ¿De qué forma? Sabemos que debemos seguir a Cristo, sabemos que debemos creer en Él, sabemos todo. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer práctico nuestras vidas para crecer en esa luz? Que esa luz entre a nuestras vidas. ¿De qué forma? Vamos a mirar. Vamos a analizar. Nos dice acá en Mateo, la lectura bíblica, Mateo 6, 22 y 23. Fíjense dónde está el problema. Aquí está el problema que está afectando al pueblo de Dios. Fíjense. Mateo 6, 22 al 23. Nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Todos sabemos que los seres humanos en la tierra tenemos ¿cuántos? 5 sentidos que Dios nos dio. El ojo, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Pero aquí está hablando de ¿qué? Del sentido más importante, que luego le sigue el oído, la vista, el ojo. Dice allí que los ojos son las ventanas del alma. Entonces, el ojo. Nos dice un refrán que vamos a analizar primero. Dice un refrán. Lo que nosotros contemplamos con interés es lo que hace lo que somos. ¿Qué le parece? Alguien dijo, cuando nos alimentamos de la cáscara de lo trivial y no inspirado por Dios, nuestras vidas espirituales empequeñecen. Entonces, añadiendo un poco más este asunto, otro principio nos dice, la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Entonces, ¿en qué radica el problema del pueblo de Dios hoy en día? ¿Por qué nos sentimos vacíos? ¿Por qué nos sentimos en pecado? ¿Por qué se nos quita el deseo de venir a la iglesia a adorar a Dios? ¿Por qué? ¿En qué radica? Que estamos usando mal qué cosa, las ventanas del alma, los ojos. ¿Qué está entrando por tu ojo, por mi ojo? ¿Qué está entrando cada día en esta tierra? ¿En qué pasamos horas mirando? ¿Qué miramos nosotros? Horas y más horas. Películas, ¿qué más? Novelas. Y todo hace énfasis aquí a las cosas malas de este mundo, a la violencia, el adulterio, la fornicación. Y entonces nuestros cuerpos, ¿cómo están? En tinieblas. Todo hombre cristiano que se sienta delante de una pantalla de un televisor, ver películas de violencia, pornografías, sensacionalismo de Hollywood. ¿De qué está llenando usted su alma? ¿De tinieblas? Dice aquí el Señor, dicho por el mismo Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será como luminoso, lleno de luz. ¿Por qué se lo dice si tu ojo fuera sincero? ¿Qué leíamos ahorita al principio en Juan, en la carta de Juan? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué sucede? Somos mentirosos. Somos mentirosos porque es mentira, estamos en tinieblas, no tenemos comunión con Él.
no existe ninguna comunión con Él. Por eso dice el Señor aquí, si tu ojo fuera sincero, si realmente tú fueras mío de mío, si tú pertenecieras a mí, a Jesucristo tu Salvador, tú no vieras esas cosas. Siempre anduvieras en luz, tu alma estuviera llena de luz, la luz de mi evangelio, la luz de mi santidad, mi carácter reflejado en ti. Porque estoy seguro que si tú no ves esas cosas malas, tú siempre vas a buscar las cosas mías, que es santo y perfecto. Yo soy la luz, dice el Señor. Por eso no eres sincero, por eso tu cuerpo, tu alma está llena de oscuridad. Aunque sea un adventista el séptimo día, aunque estés sentado todos los días en esa iglesia, vaya y venga semana por semana y año por año, si tu ojo no mira lo recto, tú estás en tiniebla. Y ahí radica el problema del pueblo de Dios a nivel mundial, de todos nosotros. ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué miran mis ojos? ¿Qué estamos contemplando nosotros? ¿En qué pasamos horas y horas y horas mirando? ¿Qué miramos? Por eso hay tanta decadencia espiritual en el pueblo de Dios. Por eso casi no hay comunión con Dios. Porque nuestras almas como están, oscuras. El plan de Dios no se ha cumplido en nosotros. Cristo dijo, consumado es. Ya le he traído la luz otra vez. La luz que se había perdido por causa de la rebelión y el pecado en el Edén. He vuelto otra vez a traerle esa maravillosa luz que trae vida, gozo a sus almas. ¿Y esa luz por dónde entra? Por nuestros ojos. ¿De qué forma práctica entra esa luz a nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos llenando nuestras almas de qué? De luz, de la santidad, del conocimiento divino, que nos trae paz y esperanza y santidad a nuestras vidas, que nos ayuda, nos fortalece para pensar, para planear, para vivir en este mundo, porque así lo hizo Dios. Y el que no viva conforme a estos principios maravillosos de la palabra de Dios se va a extraviar, va a vivir desorganizado, y al final, como está en tiniebla, ¿qué va a traer en su vida? Muerte, destrucción. Entonces el secreto está en usar nuestros ojos de una forma correcta, usarla para estudiar la palabra de Dios, para ver cosas buenas, cosas santas, cosas justas, que no traigan la oscuridad a nuestras vidas. Usar nuestros ojos para contemplar a Jesús en toda la hermosura de su santidad. Dice la hermana White en el libro Hijo de Dios, cuando hablamos del carácter, cuando hablamos de la gloria de Dios, que miramos la gloria de Dios, estamos hablando del carácter de Jesús. Cuando Moisés vio allí la gloria de Dios, ¿qué vio Moisés? ¿Qué vio Moisés? El carácter de Jesús. Por eso se proclamó santo, 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 santo. No se habló de otra cosa. Se habló cómo es Dios, de su carácter santo y perfecto. Fue lo que se proclamó cuando pasó el Señor Jesús toda su gloria delante de Moisés. Qué lindo, ¿verdad? Entonces ahí está el secreto de crecimiento de la iglesia, hermanos. Si nosotros hacemos un fiel propósito delante de Dios, decimos, Señor, dame la fortaleza para solamente usar mi vista para ver cosas santas, cosas buenas, cosas que llenen de luz mi vida. Usted verá el cambio que va a haber en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la iglesia. Usted va a ver el deseo que usted va a sentir en su trabajo, en donde quiera que usted esté, hablar de Jesús, de la salvación. ¿Qué sería de este mundo si Jesús nos viene otra vez a este mundo? ¿Qué hubiera sido este mundo, hermano? Sé que el Espíritu de Dios está refrenando el mal de esta tierra. Y mira que hay maldad en este mundo por causa del maligno. Cómo inspira a hombres perversos a hacer daño, a hacer destrucción, a crear guerras, destrucción, donde mueren niños, ancianos, todo lo contaminan, todo lo destruyen, porque es el plan de Satanás, destruir el mundo, acabar con todo. Allí en la historia de Job está demostrado el espíritu satánico, rebelión que tiene contra Dios y contra su creación. Cuando el Señor le dio permiso, cómo destruyó todo. Mató a los hijos de Job, mató vacas, ovejas, acabó con todo, arrasó con todo. No dejó nada, con fuego y viento. Es el espíritu de Satanás.
la destrucción. Y nosotros seguimos ahí, seguimos las huellas de Satanás. ¿Por qué? Apartémonos de todo lo que es inmundo, dice el Señor. Apártense de todo lo que es inmundo, no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré como hijos. Pondré mi espíritu en vosotros. Y nadie tendrá que preguntar quién soy yo, porque todos me conocerán, dice el Señor. Es hora, hermano, que el pueblo de Dios se levante y haga una reforma. Todos debemos hacer una reforma. El fin de este mundo se acerca, conforme a las profecías bíblicas, no por el hombre, como Dios lo planeó. Dios ha establecido un día donde juzgará a toda la raza humana, con juicio, con plagas. Pero Él va a cuidar de su pueblo conforme a sus promesas. Fíjense, si la palabra de Dios es vida para nosotros y es la única fortaleza y es la única salvaguardia para nosotros, que dice el Señor en Apocalipsis: por cuanto tú guardaste la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre ¿qué? Sobre este mundo. Y aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesucristo. Y terminamos acá con el informe de Efesios 5. Efesios capítulo 5. Creyentes, el creyente anda como Jesús. Fíjense. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos. Ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues apareceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüilas. Aquí hacemos esto. ¿Cómo nosotros podemos ser participantes de las obras infructuosas de las tinieblas? Muchas veces vemos, por ejemplo, pornografías. No estamos en la pornografía, pero nos gusta ver eso. Somos participantes ante el juicio de Dios. Vemos películas de violencia, vemos como aquellos robaron un banco, se llevaron el dinero, ay, qué felices viven, ahora están metidos en Hawái disfrutando con el dinero que se robaron. Decimos, qué bárbaros son. No participamos del robo, pero sí estamos probando el robo. Eso es ser participante de ¿qué? De las obras infructuosas de las tinieblas. No crea porque usted no lo haga, no es participante. Si usted la ve y se goza con lo que usted está viendo, usted también está participando. Lo dice allí el apóstol en Romanos. Dice, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que se manifiesta, todo la luz es. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, está hablando del pueblo de Dios, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor.
si no se ha entendido en qué, cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Es lo que nos está diciendo. Y no embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero hay que estar lleno de esa luz para hacer eso. Dando gracias siempre en todo al Dios y Padre y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, hermano. Yo hago una pregunta: ¿cuántos quieren ser llenos de la luz de Dios? ¿Cuántos quieren aborrecer por completo y desear por completo las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Cuántos quieren usar sus ojos para ver lo recto? Como dice en Proverbios, tus ojos miren lo recto. Considera lo que está delante de tus ojos. Guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él manda la vida. Está hablando que lo que entra por tus ojos va a destruir tu alma, tu corazón, tus sentimientos. Te va a llenar de oscuridad o de luz. La Biblia es clara, por eso es importante estudiar esto. Saber qué cosa es luz, qué cosa es tiniebla, hermano. Dios nos invita conforme a los informes bíblicos de que andemos en luz como hijos de